Bienvenidos a nuestro curso virtual de Historia del Perú. Para el primer grado de secundaria, les saluda el profesor Andy Ortiz Tomasco. Recuerda que la consigna de esta semana es: soy respetuoso con mis compañeros al llamarlos por su nombre. El día de hoy vamos a conversar brevemente sobre la civilización Nazca. Comencemos localizándolo. A nivel temporal, podemos decir que Nazca se desarrolló entre los años 100 a.C. hasta el año 800 después de Cristo. Esto quiere decir que fue una civilización contemporánea con la civilización mochica. Ambas vivieron en la misma época, pero en diferentes lugares. Ahora vamos a ver que a nivel espacial Nazca se desarrolló en la costa sur del país. Si lo ubicamos en un mapa, aquí se encuentra Nazca. En el actual departamento de Ica se encontraba su capital, mientras que Mochica se encontraba hacia el norte. Pero reitero, ambas sociedades se desarrollaron al mismo tiempo. Su descubridor también es el arqueólogo alemán Max Uhle, y Nazca ha inspirado uno de los elementos más representativos de nuestro país en la actualidad, que es la marca Perú, debido a este símbolo que aparece constantemente en la civilización Nazca, en los llamados geoglifos o líneas de Nazca, que ahora los vamos a conocer. Respecto a su organización económica, podemos mencionar que desarrollaron prácticamente la agricultura, pero al igual que en Mochica, ellos tenían un problema, que es la escasez de agua. Los mochicas lo solucionaron construyendo canales de agua, canales de irrigación externos y muy largos, mientras que los Nazca construyeron esta maravillosa obra de ingeniería hidráulica conocida como los puquios, o también llamados ojos de agua, ya que por su forma parece un ojo que sale de la tierra y el agua va ascendiendo por toda esta parte hacia la superficie. Es decir, aprovechaban las aguas del subsuelo. El agua de la napa freática ascendía a través de estos acueductos a la superficie irrigando sus cosechas. Estas son fotografías reales y en la actualidad muchos de estos puquios aún funcionan. Eso que no se les ha dado mantenimiento por muchos años, siguen funcionando. Bueno, como son sociedad costera, también practican la pesca y en parte el comercio. A nivel político, tenemos que aclarar que se trata de una sociedad, al igual que Mochica, de un estado teocrático militar. ¿Y cómo es un estado teocrático militar? Bueno, el sacerdote tiene el control, el poder, es el máximo gobernante, pero cuando hay un intento de revuelta o los pobladores no quieren hacer caso a las indicaciones del sacerdote, entra a tallar el militar. Y ese militar se distinguía por portar, ya sea como un tipo de correa o como un tipo de cinturón, las famosas cabezas trofeo. Es decir, vencían a su enemigo y al general más fuerte, al líder más fuerte del enemigo, le cortaban la cabeza, la disecaban y la colgaban como si fuera un trofeo de guerra. Ellos creían que al hacer eso se estaban apoderando de la energía, de la fuerza, de las habilidades del rival que ha sido muerto en batalla, al rival que han vencido, que han derrotado. Esos son claros ejemplos de cabezas trofeo que no solamente lo practicaban los Nazca, varias civilizaciones lo han desarrollado y hemos visto otras evidencias, incluso antes de Chavín, y también en la selva se practicaba el uso de las cabezas trofeo con los jíbaros, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquella persona que tenía más cabezas trofeo era una persona más importante a nivel político, porque era más fuerte, había tenido no solamente victorias, había sobrevivido a esas batallas y tenía pues supuestamente la fuerza y las habilidades y el conocimiento de la persona a la que ha derrotado. A nivel social, es bueno recalcar que Nazca también se trata de una sociedad jerarquizada, donde no todos tienen el mismo grado de importancia. Por un lado vamos a encontrar
al gran gobernador, a la persona más importante, el sacerdote principal, con todo su ajuar, ya sea orejeras, nariguera, el tocado en la cabeza, adornos, entre otras cosas. Los sacerdotes secundarios que están apoyando la labor del sacerdote y gobernador principal, los militares también juegan un papel importante dentro de esta sociedad, seguido de los astrólogos que observan pues el movimiento de las estrellas y a través de eso pueden predecir las actividades y fenómenos climáticos, los músicos, los artesanos y los campesinos, en la parte más baja de la pirámide social. Lo más llamativo de Nazca son sus manifestaciones culturales, y empezamos por la cerámica. Vayamos analizando sus características. Mira, tiene una forma lenticular, no es exactamente globular como Chavín, al contrario, es ligeramente ensanchada en la parte de los costados, ¿no? Y en forma de una punta pareciera, es como si fuera una lenteja, por eso se le dice forma lenticular. Además, tiene dos picos unidos por asa puente. Esto es como un puente que está uniendo los dos picos. Mira, ven. Si una persona se encontrara acá, para llegar al otro pico, cruzaría este puente. Así se le llama, dos picos unidos con asa puente. Y si nos fijamos los colores, pues vamos a encontrar amarillo, marrón, crema, anaranjado, rojo, guinda, es decir, tiene muchos colores. A esto se le llama polícromo. Poli significa varios y cromo significa color. Por lo tanto, la cerámica Nazca fue polícroma. Ellos también pertenecen al periodo denominado de los maestros artesanos, por la gran majestuosidad que alcanzaron en su cerámica, al igual que los mochica. Mientras que los mochica era una cerámica escultórica, los nazcas tenían una cerámica pictórica. Ellos pintaban muy bien su cerámica. Mucha de su cerámica tiene estas características. Acá, por ejemplo, vemos aún la forma casi globular, los dos picos unidos por asa puente y la policromía. Tiene varios colores. Los dibujos que van a tener los nazcas son muy variados. Por ejemplo, acá podemos ver varias cabecitas. ¿Te imaginas qué son? Claro que sí, son las cabezas trofeo. Este probablemente sea su dios principal. Acá también tenemos un dios que está degollando con un cuchillo y acá tenemos la cabeza que ha sido cortada, que ha sido cercenada de una persona. Acá arriba, si te das cuenta, tenemos una especie de lagartija también. Por este otro lado, vamos a ver que este animal es muy conocido. Esto es un ave típico de la costa de Perú. Es un pelícano, ¿verdad? Este pelícano se está alimentando, mira que están los pececitos. Y de todas maneras tiene la misma forma de la cultura de la cerámica nazca. Forma globular, lenticular, dos picos unidos por asa puente y con varios colores. Ellos practicaban una técnica llamada horror al vacío, en la cual consiste en no dejar ningún espacio sin pintar. Toda la cerámica la pintaban. Prácticamente se puede decir que sí tenían horror a dejarlo vacío. Horror al vacío se llamó su técnica, ¿no? Así lo denominaron los arqueólogos. Entonces también graficaban, también pintaban animales y plantas que ellos veían constantemente. Acá tenemos dos avecillas también, con una flor, y todo está pintado, y mantiene aún las características de la cerámica nazca. Algunos de sus entierros que han aprendido, han heredado de lo que antiguamente fue la civilización de Paracas, porque Paracas se desarrolló ahí, y en la última fase de Paracas, llamada Paracas Necrópolis, se practicaba ese tipo de entierros. Son tumbas rectangulares, familiares, grupales, donde se encontraban los fardos funerarios. Y eso también lo practica la civilización nazca. Por lo tanto, se demuestra que el conocimiento que una sociedad ha tenido lo va a aprender la siguiente sociedad. Esto se relaciona mucho con la religión, y su dios principal es el dios Kun.
conocido como el felino volador. Si tú te das cuenta, acá está la cabeza del dios y efectivamente tiene rasgos felínicos, sus orejas, sus bigotes. Claro que se le atribuye características humanas, como sus brazos y sus piernas, y nuevamente podemos ver el detalle, mira, de un cuchillo ceremonial y una cabeza que ha sido cortada. Hacia acá podemos ver el cabello de la persona, de eso no hay duda. Y por acá probablemente sea la sangre, ¿por qué no? O en todo caso otros restos de cabello. Y si te das cuenta, todos sus implementos, toda su indumentaria está llena de cabezas trofeo. Eso quiere decir que era la divinidad más importante que tenían los Nazca. Acá lo podemos ver en otra manifestación, ya de pie, pero también se encuentra con el cuchillo ceremonial y la cabeza trofeo. Estas son quizás las representaciones artísticas más reconocidas de los Nazca, pero que para ellos no fue tanto un arte, sino que tuvo otra utilidad, los llamados geoglifos, que tú los conoces con el nombre de líneas de Nazca, pero su verdadero nombre son geoglifos, porque glifos son dibujos y geo es tierra, son dibujos hechos en la tierra y que han perdurado a través de varios cientos de años. Algunas de las más representativas, por ejemplo, el colibrí, acá está su cabeza, su pico, sus alas, sus patitas y su cola. La araña también es uno de los más representativos, acá sí se ve de manera notoria. Estas líneas de Nazca fueron descubiertas por primera vez por el discípulo de Julio Cetello, se llama Toribio Mejía. Pero este señor no se dedica a estudiar las líneas de Nazca. Él cuando las ve dice que son caminos sagrados por donde se hacían algún tipo de ritual. Caminos sagrados o seques lo llama él, los seques de Nazca. Pero no le dedica mucho tiempo a investigarlo. Pasa al olvido y más adelante su redescubridor, porque lo descubre otra vez, sería el norteamericano Paul Kosok. Y él diría, no son caminos sagrados, es un tipo de calendario astronómico, con lo cual ellos se guiaban para la agricultura. Pero Paul Kosok le cede la posta a su discípula llamada María Reich. Y María Reich, muy entusiasmada, estudia estas líneas de Nazca, estos geoglifos, y confirma lo que había planteado Paul Kosok. Dice, son un tipo de calendario astronómico que sirve para las actividades agrícolas y religiosas, un tipo de calendario. Ha dedicado muchos años de su vida a María Reich a estudiar esta línea de Nazca, y hace algún tiempo ha fallecido, y por eso es conocida como la Dama de la Pampa, porque pasó prácticamente sus últimos años ahí defendiendo y estudiando las líneas de Nazca. Y digo defendiendo porque mucha gente inescrupulosa no valora el patrimonio cultural, histórico que tiene nuestro país y pasa por encima de todos estos bellos recuerdos que nos dejan nuestros antepasados y deterioran y destruyen los geoglifos de Nazca, como ha ocurrido y la noticia así nos lo ha demostrado. Por último, muchos dirán, profesor, pero las líneas de Nazca fueron hechas por extraterrestres, lo cual es completamente falso. Ya se ha demostrado que desde aquí, desde este templo Nazca llamado Cahuachi, se mandó a edificar la gran mayoría de las líneas de esa época. Desde acá se dirigían la construcción de las líneas de Nazca, porque desde acá se ven casi todas las líneas de Nazca. Entonces no hizo falta que sobrevolaran la zona para construir los geoglifos, sino que desde acá se dirigía la construcción de las líneas de Nazca. Este es Cahuachi. Y además se ha encontrado en una zona cercana estas estacas clavadas en la tierra. Solamente eso, pero probablemente se cree que ha tenido un techo de estera, de paja, que ya pues con el tiempo se ha deteriorado y ya no se encontrará debajo de esto. Y por eso lo llaman estaquería, una zona donde se encuentran estacas, y probablemente sirvió como un lugar de refugio para hacer un tipo de ceremonia. Como hay un sol inclemente, estamos en una zona desértica en Nazca,
Eso sirvió como una zona de descanso para las autoridades y ahí de repente se hacía algún tipo de ceremonia o ritual. Bien, son los lugares más destacados de Nazca. Cahuachi, desde donde se mandaron a construir la gran mayoría de líneas de Nazca, y Estaquería. Veamos qué dice nuestra autoevaluación. La primera pregunta es: ¿dónde se localizó la cultura Nazca? ¿En la costa norte del Perú, en la costa central del Perú o en la costa sur del Perú? Bueno, en la costa norte se desarrolló Mochica y eso ya lo sabemos. En la costa central vivimos nosotros. Por lo tanto, Nazca se desarrolló en la costa sur del Perú. La pregunta número 2 nos dice: ¿qué significa cerámica polícroma? ¿Que tiene un color, que tiene varios colores o que tiene dos colores? Excelente, que tiene varios colores. Poli significa varios y cromo significa color. Si tiene un color sería monocromo y si tiene dos colores sería bicromo. No te olvides que tienes una tarea pendiente, desarrollalo, practica y estudia mucho y nos encontramos la próxima clase. Hasta luego.